Muy bien. Ya Muy comenzó. bien, gracias, padre. Muy buenos días a todos nuevamente. Gracias por la asistencia. Gracias especialmente al hermano Tiberio, que tiene representación de todo San Miguel de Sucumbíos. Bienvenido. Bienvenidos también a San Antonio de Lomerío, a Fátima Cano del Perú. Creo que le vi también a Marta Chávez por ahí. Y Analía, nuevamente, mil gracias, Analía. Mil gracias nuevamente también a la doctora Karina por acompañarnos una vez más en este gran módulo de revitalización lingüística, Padre Pablo, y bueno, a todos los presentes que poco a poco se van incorporando. Como hemos mencionado, esta es la última sesión del módulo de revitalización lingüística. Es un módulo muy cortito, pero en el cual la doctora Karina nos ha podido dar un amplio conocimiento, ¿no? Este espacio es gracias a la REIVA, que es la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica, que está presente en más de 5 países de la Amazonía, entre los que podemos mencionar de los presentes a Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Guyana, ¿no? Gracias a esta conexión con profesionales como la doctora Karina es que podemos llegar a cada rincón de la región panamazónica para hacer de nuestra educación de esta región un poco más fortalecida, ¿no? Y también apoyar al fortalecimiento de nuestras culturas. Entonces, para dar inicio a nuestra última sesión, vamos a encomendarnos una vez más a nuestro creador. Entonces les invito a acompañarme desde sus pantallas a seguirme con la siguiente oración. Oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia en tu amor, llena los corazones del fuego de tu caridad y suscita en todos los fieles el deseo de un progreso justo y fraternal, para que con los bienes que generosamente repartes entre todos, se realice cada uno como persona humana y suprimida toda discriminación, reine en el mundo la igualdad y la justicia. Amén. Muy bien, para los que no estuvieron en la anterior sesión por tema de tormentas en la Amazonía, conectividad y otros inconvenientes propios de la región, mencionar que la doctora Karina Suñón, quien nos acompaña en este módulo, tiene doctorado en educación, es máster en multilingüismo, es especialista en temas de lenguas indígenas y todos sus estudios y conocimientos se basan en esto, ¿no? Bilingüismo, multilingüismo, revitalización lingüística. Entonces, como mencionábamos en la primera sesión, es la persona más idónea para darnos este conocimiento. Agradecerle una vez más por su presencia, predisposición y gracias a Dios por haber dado tantos dones para poder nosotros enriquecernos de todo su conocimiento. Le voy a dar paso entonces, doctora Karina. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Buen día con todos y todas. Realmente agradezco nuevamente este espacio a Reiva y bueno, al Padre Pablo también, quien está coordinando dignamente esta capacitación, ¿no? Y también a Lucy por haberme contactado. Entonces voy a iniciar con esta segunda etapa o segunda parte de lo que sería nuestra charla. Por favor, me indican si se ve nada más para estar segura. Sí, se ve. Genial, entonces vamos a presentar. Bien, entonces hemos trabajado ya una primera parte, esta es la continuación de ello. Los temas que vamos a abordar el día de hoy son un pequeño repaso de la sesión anterior, muy cortito. Vamos a ver respuestas a consultas, porque por ahí han mandado a Ana, han enviado sus consultas y algunos son comentarios. Tiberio Agustín Además, Calva Viri. por ahí, Carmen Perdón, Celesti. padre Pablo, póngame de confitrión al que dice Ana Gabriela para que pueda silenciar, por favor. Siempre Recomendar Raulín. una vez más a todos los que están ingresando poner en silencio su micrófono. A Laura Mamani Gutiérrez, por favor. Gracias. muy bien, gracias, Ana. Entonces, bien, continuamos. Vamos a ver 3 aspectos el día de hoy. Vamos a repasar un poquito la sesión anterior. Vamos a responder consultas que ustedes han ido planteando a través de Ana y algunos comentarios también que se han manifestado ahí, ¿no? Y
finalmente vamos a tener intercambio de experiencias, porque me comentan que ya ha habido una réplica, que por ahí ya hay algunos planes, proyectos, entonces por ahí podemos ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren mejorar, y en base, bueno, no hay fórmulas perfectas, pero podríamos ir conversando también sobre experiencias que conozco, ¿no? Y que he acompañado también. Entonces, vamos a iniciar con el repaso. Lo que vimos la sesión anterior fue que debíamos, antes de empezar cualquier proyecto, cualquier actividad, ¿no? Referida a la revitalización lingüística, lo que debemos hacer primero es tener la reunión con la comunidad, con los padres de familia, con las autoridades locales, para que aclaremos algunos mitos y dudas que se puedan suscitar, ¿no? ¿Por qué deberíamos revitalizar? Las lenguas originarias, las lenguas indígenas ya no son útiles, ¿no? Ya aprender el quichua u otras lenguas es un retraso. Entonces mencionamos la sesión anterior que es importante saber, conocer qué es lo que piensa la población y luego ir intercambiando y conversando con ellos acerca de esto, ¿no? A veces piensan, por ejemplo, que aprender el castellano es mejor y que si aprenden a la par una lengua indígena, pues van a aprender mal el castellano. Entonces hay una serie de mitos y dudas que tenemos que aclarar, ¿no? Y eso lo presentamos en la sesión anterior. Y luego vimos lo que son casos exitosos, ¿no? ¿Por qué llamamos casos exitosos? Porque han transcurrido un tiempo y se ha presentado los resultados, ¿no? Entonces, uno de ellos ha sido lo de madres y padres revitalizadores en la zona de Bolivia, por ejemplo, ¿no? En Cochabamba, con el PROIP Andes. Entonces, se ha visto que esos niños ha sido inmersión total, desde que estuvieron en el vientre o algunos más chiquititos, 1 año, estuvieron inmersos en la lengua indígena y ahora que ya son niños más grandes, estamos hablando de niños de 5, 6, 7 años, pues ya hablan el idioma como lengua materna, ¿no? También vimos el tema de los nidos lingüísticos, igual es una inmersión total, ¿no? Donde también son niños pequeños y también se ha logrado que hablen la lengua. El caso 1, tanto como el caso 1 y el caso 2, son casos para tener hablantes de lengua materna, la lengua indígena, porque se aborda desde que son pequeñitos, chiquititos, cuando recién van a hablar su primera lengua, ¿no? Entonces fue una decisión política que asumieron estas personas, porque se trata de individuos en el caso 1 y en el caso 2 se trata ya de más colectivo, ¿no? Con la comunidad. Entonces se logró tener nuevos hablantes de la lengua indígena como lengua materna. En el caso el caso 3, el caso 4, el caso 5, ya está más vinculado a una segunda lengua, ¿no? Los niños tienen como lengua materna ya el castellano, son niños más grandecitos, pero que queremos que aprendan la lengua indígena. Entonces también hay casos de ese tipo. En el caso 3, por ejemplo, vimos lo de escuelas formales, escuelas no formales, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos en una escuela formal, una escuela IB, bueno, ¿qué actividades realizo, no? Los profesores cómo se involucran, pero no enseñando palabritas, sino estamos hablando de situaciones comunicativas, ¿no? Donde conversamos sobre la cocina, conversamos sobre la chacra, conversamos sobre la fiesta, realizando actividades, pero de todas maneras tenemos una planificación, es más pedagogizada. Y el otro caso es en la escuela no formal, donde también invitamos a un abuelo que participe, pero igual el abuelo, la abuela, el sabio, sabia, lo que hace es utilizar ciertas estrategias pedagógicas, ¿no? En cambio, en el caso 1 y 2 es deber de la lengua, no tanto pedagogizarlo, quizás enseñarlo como aprendimos, enseñar como aprendimos nuestra lengua materna, ¿no? De manera más natural. En el caso 3, no, ya usamos ciertas estrategias que encaminan ese trabajo, ¿no?
Bien, y en el caso 4 vimos también otro caso que tiene que ver con el arte, ¿no? Dijimos que en el arte, a través de las canciones, a través de las filmaciones, hacer pequeños videitos, estamos hablando de talleres, ¿no? Donde vamos a filmar un cortito, ¿no? Y involucrábamos a los jóvenes, ¿no? O a los adolescentes, para que utilicen la lengua en ese proceso de hacer sus videitos cortos, ¿no? Se contacten más con los hablantes de la lengua. Haya unir a las generaciones que son de diferentes edades, ¿no? Entonces, luego vimos que los medios de comunicación no necesitábamos que haya, por ejemplo, un programa nacional, un programa regional. Nosotros, por ejemplo, en la misma comunidad, a veces tenemos el altoparlante, a veces bien tempranito en las mañanas está la autoridad comunal dando cierta información. Entonces, hay casos, por ejemplo, ¿no? Que en algunas comunidades tienen la hora de, ¿no? Por ejemplo, la hora de Muniche, la hora de Shipibo, la hora de, ¿no? Una lengua indígena, donde en esa hora empiezan a hablar en la lengua. Entonces, si bien es cierto, no estamos enseñando la lengua, pero estamos haciendo que se escuche en toda la comunidad, ¿no? Entonces, habían casos de ese tipo. Y también, bueno, estamos hablando de programas ya de televisión, noticieros, que también puede darse el caso, dependiendo de las gestiones, coordinaciones que se hagan. Bien, entonces eso vimos la sesión pasada, simplemente un repasito. Y ahora vamos a las preguntas que ustedes mandaron a través de Ana. Preguntas y también comentarios. La consulta 1 fue: ¿qué metodología podemos aplicar para poder fortalecer el idioma a la comunidad educativa? Entonces, estamos hablando en ese caso de metodologías y hablamos de comunidad educativa. Lo primero es, si hablamos de comunidad educativa, estamos involucrando a todos, ¿no? Directores, padres, docentes, los niños, todos aquellos involucrados en la educación. Entonces, lo primero es que tenemos que tomar decisiones como comunidad educativa. Es decir, ponernos de acuerdo, buscar el consenso que queremos realizar el proceso de revitalización. Pero para ello necesitamos un liderazgo. El liderazgo tiene que ser asumido por el director o directora de la institución educativa en conjunto con sus maestros, maestras, ¿no? Entonces, ese liderazgo, si el director no está convencido, si, por ejemplo, por ahí es un solo docente, se tiene que hacer un trabajo más colectivo. No podemos trabajar con individualidades porque no vamos a tener mucho éxito. No digo que sea imposible, sino que va a ser un proceso más lento. Entonces tenemos que trabajar colectivamente, como en toda actividad. El otro punto clave acá es la naturalidad en el uso y enseñanza de la lengua indígena. ¿A qué me refiero con naturalidad? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hemos decidido revitalizar la lengua indígena, hemos decidido enseñarla en la escuela, entonces utilicemos de manera natural, empecemos con los saludos, ¿no? Que se vuelva un hábito su uso, que no se vea como anormal. Ahora está hablando tal profesor. Mira, está saludando. No, que se vea espontáneo. Usemos la lengua. Bien, pero él no sabe hablar. Ok, él no sabe hablar, pero puede aprender ciertas expresiones, como pasen niños, buenos días niños, tomen asiento niños. Entonces podemos utilizar ciertos recursos cotidianos, ¿no? Que se vea no fingido, que no se vea como que ya estamos ahí, ¿no? Aparentando para que nos vean. No, sino que es algo que lo hacemos cotidianamente. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero si queremos fortalecer a toda la comunidad educativa. A veces se dice, ¿no? Dando el ejemplo, logramos más que simplemente hablando. Entonces, si yo, como maestra en una escuela, quiero que se empiece a usar la lengua, pues empiezo por mí misma, ¿no? Empiezo a usarlo, saludar a los niños, los acostumbro a que eso se vea natural. Igual a los padres de familia, ¿no? Empiezo hablándole a los padres de familia, saludándoles, dependiendo, ¿no? Si hablo fluidamente el idioma,
un poco más. Si recién yo también como maestra, como maestro estoy aprendiendo el idioma, pues con lo que vaya aprendiendo, sin sentir ese temor de si lo estaré hablando bien o lo estaré hablando mal, ¿no? Entonces va por ahí. No abordo metodologías específicas, es decir, porque cuando hablamos de metodología también hablamos dentro, por ejemplo, para el desarrollo de competencias comunicativas. Ahí también, ¿no? ¿Cómo enseño la lengua? Ahí aplicamos metodología y eso es algo bien particular ya también que va a depender de la edad, va a depender el nivel en que están los estudiantes, si están en un nivel básico, un intermedio, ya un avanzado. Entonces, en eso no me voy a centrar porque sí sería bien específico para trabajar con docentes que enseñan el área, ¿no? Que enseñan la lengua indígena. Vamos con la consulta 2. Se mencionó, ¿qué es conveniente que los alumnos estén aprendiendo? ¿Quichua unificado o el quichua de su región? Acá sí es bien interesante esta consulta porque también nos la hicimos en Perú. Y siempre nos hacen esta pregunta también los maestros y maestras, es, ¿qué enseñamos, no? Lo que nos mandan, usamos los materiales que nos manda el ministerio, que ya está unificado, pero nosotros tenemos otra variedad en nuestra escuela, o en nuestra comunidad. ¿Cómo hacemos en esos casos? Lo primero, debemos diferenciar oralidad de escritura. La oralidad, por ahí, consultas. Ok, me avisan. Entonces, en el caso de la oralidad, cuando nosotros vamos a aprender, ¿no? Esta segunda lengua, ¿cómo segunda lengua? Porque si es lengua materna, los niños van a aprender la lengua que les están hablando ahí en ese momento, la mamá, el papá, ¿no? Los abuelos y eso, si es lengua materna. Ahí no hay. Pero en una segunda lengua tenemos que tomar la decisión y más aún si tenemos estudiantes en la escuela, ¿no? Entonces, lo primero que los estudiantes van a aprender la variedad que tiene el maestro. Porque pongamos, ¿no? Todos los abuelos en la comunidad hablan una variedad, pero llega el maestro que va a enseñar, pongo como ejemplo el quichua, porque están mencionando quichua. Pongamos que el maestro tenga una variedad de quichua diferente a la local. El maestro lo que va a hacer es enseñar su variedad, la que él habla. Sería genial que el maestro hablara la variedad de la localidad, ¿no? Lo va a enseñar. Pero ¿qué pasa? A nivel de escritura, eso es oral, entonces va a aprender. A menos que el maestro diga, bueno, voy a tomarme el tiempo, voy a aprender la variedad local y también la voy a enseñar, ¿no? La voy a aprender y la voy a enseñar, ¿no? Entonces, en la oralidad, eso, lo ideal es que se enseñe la variedad local, o sea, lo que hablan los abuelos, lo que habla el contexto, no, eso es lo ideal. En la escritura es diferente, porque en la escritura ya tenemos materiales que nos vienen del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces ya tiene un estilo, ya tiene una forma. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es que sí aprendan un unificado. ¿Por qué? Porque van a poder comunicarse con los hablantes de otras variedades. O sea, no solo voy a estar con mi variedad, sino que puedo entender, ¿no? Y escribir lo de otras variedades. Pero además, si es que, por ejemplo, le está costando al estudiante aprender ese unificado porque más se relaciona con el de su localidad, lo que hago pues es adaptar esos materiales educativos que me llegan con un unificado para que puedan reconocerlo más rápido los estudiantes, ¿no? Entonces, todo es, debemos partir de todas maneras de lo local, ¿no? De lo local, de lo que hablamos en la comunidad, porque va a ser más fácil para los estudiantes. Pero no perdamos de vista esta proyección al unificado, porque podemos ampliar nuestros conocimientos, nuestros horizontes y entender a los otros también, a los que hablan otras variedades de quichua. Bien, entonces acá lo que se recomienda es la adaptación, ¿no? Dependiendo de los materiales que les lleguen, se van adaptando esos recursos a la variedad local. Bien, luego teníamos una consulta 3 y una consulta 4. En el caso de la consulta 3 y 4 los he juntado porque son muy parecidos.
¿no? O están relacionados de alguna forma. La primera, ¿de qué manera involucrar a los padres de familia si la revitalización se está realizando en la escuela y los padres están desinteresados? Y el otro, ¿cuál sería la metodología para poder integrar la comunidad educativa en la revitalización de la lengua quichua? Muy similar a la UNA también, ¿no? Pero en este caso es que hay rechazo de los padres. Los padres no participan, no se integran, pero la pregunta es, nosotros como escuela, ¿estamos involucrándonos en las actividades de la comunidad? Es decir, ¿hay este sentido de reciprocidad o solo estamos pidiendo y pidiendo? Ya, participen de mis actividades, ya, vengan a mis reuniones, pero cuando ellos hacen reuniones comunales, el docente no va, el director no va. No estamos participando, no involucramos a los estudiantes en esas actividades comunales. Entonces, primero, si queremos que ellos participen en la escuela, debemos nosotros involucrarnos en las actividades comunales. ¿Ya? Si hay una minga, bueno, no sé si allá habrá, pero por ejemplo acá en el lado de Perú, ¿no? Hay las mingas, las actividades comunales, ¿no? Las colectivas, ir a la chacra, la limpieza del camino. Entonces, ¿qué hace la escuela? Tenemos una experiencia muy bonita con Bufeo Cocha, ¿no? Es una comunidad ticuna que hizo esta actividad, se involucró en la limpieza de la cocha, en los profesores, profesores y directores, en la limpieza de la cocha, en la limpieza de todo el camino, ¿no? Entonces fue una actividad. Y cuando tocó la actividad en la escuela, vinieron los padres de familia. Es decir, hubo ese intercambio. Entonces se rompió eso de que cada uno por su cuenta, cada uno separado. Hubo esta reciprocidad, ¿no? Entonces va de la mano. Actividades de la escuela con actividades comunales van relacionados y de la mano. Y además, cuando se hizo la actividad en la escuela, lo que se hizo fue un día de logro, donde los estudiantes iban aprendiendo la lengua indígena y demostraban lo que habían aprendido. Se habían aprendido a leer, pues leían ahí delante, ponían un texto grande, los padres de familia sentados, y los niños demostraban pues que ya sabían leer en la lengua indígena. Entonces, fue bien interesante, pero este sentido de reciprocidad no se debe perder. No intentemos solo que ellos participen en lo que nosotros hacemos, sino como nosotros participamos en sus actividades también, en las reuniones y actividades. Y no solo que nos inviten todo el tiempo, nosotros fomentar con nuestros estudiantes, ¿no? Una actividad para la comunidad, en beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, eso también ayuda para empezar a hilar estos hilos nuevamente de unión entre la escuela y la comunidad. Va a depender mucho del contexto también, ¿no? Contextos donde la escuela está en la comunidad puede funcionar. Hay contextos donde ya está más en un lado urbano, los padres ya se van a trabajar a otro lado. Entonces, eso también va a depender mucho de en qué contexto nos estemos moviendo. Luego tenemos otra consulta, ¿no? ¿Cómo fortalecer a la comunidad educativa, específicamente a los padres de familia, a la utilización diaria del idioma ancestral quichua? Acá lo más importante o el nexo son los estudiantes. Si los estudiantes, por ejemplo, nosotros les damos actividades retadoras, les damos, por ejemplo, que aprendan, ¿no? Que aprendan una canción, que aprendan, que hagan una entrevista a los hablantes. Entonces vamos a hacer que los estudiantes muevan la lengua, que ellos quieran que se dé el uso de la lengua. Entonces, inconscientemente, conscientemente, ¿no? Vamos a lograr que esto se vuelva a usar en casa. Y sobre todo los abuelos, al escuchar a los estudiantes, a los niños, en este caso, que están usando la lengua, wow, entiende, está hablando, ¿no? Entonces ya es como que una motivación también dentro del núcleo familiar y eso se amplía también al espacio comunal para que la lengua se pueda usar. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos hacer, ¿no? A través de los estudiantes, a través de los niños, que ellos tengan interés por hablar la lengua y preguntar sobre ella a los adultos. La otra era, ¿no?
Bueno, fue más que una pregunta, fue un análisis que hizo la persona, el maestro, ¿no? Y comentaba, ¿no? Que él era docente, no enseñaba el quichua, pero que él usaba el quichua. Entonces, por ahí se deslizó la pregunta, ¿no? ¿Solo el docente de quichua debe enseñar el quichua o también los docentes que enseñan otras áreas? Bueno, acá debemos ubicarnos que sí, ustedes están laborando en una institución educativa bilingüe. Lo que estamos buscando es formar estudiantes bilingües. Entonces surge la pregunta, ¿qué es una escuela bilingüe? ¿Qué es un estudiante bilingüe? Entonces, una escuela bilingüe es aquella que utiliza la lengua, donde los estudiantes aprenden 2 idiomas y pueden comunicarse fluidamente en 2 idiomas. Pero para lograr ello, no solo me va a bastar un par de horitas, 3 horitas en el área de comunicación, donde aprenden la lengua. No, necesito más horas. Por eso una escuela bilingüe, cualquier escuela bilingüe, no solo se enseña o se usa la lengua meta, la que estoy aprendiendo en el área de comunicación, sino también en otras áreas. Entonces, si tenemos más profesores que hablan la lengua, entonces ahí nos va a ayudar, ¿no? ¿Para qué? Para que los estudiantes estén expuestos a la lengua indígena, pero además aprendan otros contenidos en la lengua indígena. Entonces recuerden, no perdamos la perspectiva que no solo es el docente que enseña quichua, sino en otras áreas, porque es una escuela bilingüe. Y la última, que era consulta, comentario también, te decían, ¿no? A ver, me dan un segundito, por favor, un segundito. Ya, empezamos, perdón, un segundito que se me fue. Ah, ok, ya estamos acá. Entonces, el último era una consulta comentario, ¿no? Era la burla hacia los que aprenden aprendizaje, por ejemplo, los que están aprendiendo la lengua indígena, ¿no? Y los demás, ¿cómo lo ven? Es decir, estoy empezando a aprender el quichua, estoy empezando a aprender otro idioma y cuando hablo por ahí, ¿no? Escucho ciertas burlas o también, por ejemplo, mencionaba la persona, ¿no? Sobre el aprendizaje de los padres. Ya, los niños aprenden, pero los padres no están aprendiendo, no quieren aprender. O también dentro de su comentario consulta mencionó poco a poco, estamos avanzando, ¿no? Ya tenemos algunas experiencias, estamos haciendo algunas actividades que fortalezcan. Entonces, acá es importante cuando vemos este tipo de realidades, cómo estamos tratando a los aprendices de la lengua. Es decir, ¿realmente queremos que más personas hablen la lengua? ¿O en cierto modo nosotros estamos discriminando a los que están aprendiendo la lengua, sean niños, sean grandes? ¿Qué? Debemos hacer también una reflexión, ¿no? ¿Cómo estamos tratando? Por ejemplo, acá en Perú, en la zona de la selva, nosotros decimos, habla bola bola. Habla bola bola significa que no habla muy bien, ¿no? No se le entiende muy bien. Pero para un aprendiz, si tú le dices, ay, estás malogrando mi lengua, ay, te ríes cuando está tratando de comunicarse en ese idioma, entonces eso le baja la autoestima. Esa motivación que tiene para querer aprender el idioma se desaparece, se desvanece, se va. Entonces, ¿cómo en sí estamos logrando motivar y captar realmente para que hablen nuestro idioma? ¿No? Entonces, eso es una labor. Si realmente queremos que nuestro idioma se vuelva a usar, se vuelva a hablar, entonces dejemos que pase por un proceso, ¿no? No van a hablar, ni bien están aprendiendo, no van a hablar perfectamente, es un segundo idioma. Si queremos que lo hablen bien desde el inicio, que sea lengua materna. Empiecen desde chiquititos, desde los 0 añitos que están ahí, los bebecitos que están con meses, desde ahí que empiecen si quieren que ellos cuando crezcan hablen bien. Pero si ya estamos con niños más grandecitos que tienen la lengua materna, el castellano como lengua materna, entonces no podemos exigir que lo hablen perfectamente, porque eso pasa por un proceso. Por algo es su segundo idioma.
Bien, ahora sí, entonces eso fueron las respuestas a los comentarios, preguntas, y ahora sí nos vamos al intercambio de experiencias. Bien, ahora sí dejo a Ana para que modere y puedan comentar qué es lo que están trabajando y cómo podríamos mejorar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Karina. Como les mencioné por el grupo de WhatsApp, para esta sesión tendrían que haber seleccionado algunas de las estrategias con las cuales nos dio conocimiento la doctora en la primera sesión. Voy a dar paso a ver, por mayoría de presentes. A San Antonio de Lomerío, por favor. Está por ahí el profesor Ignacio Pocoena. Sí, su micrófono, profesor. Gracias. Ya, primeramente saludar, buenos días a todos los Buenos días. participantes de esta clase. Ya, de experiencia, yo siempre decía para que nosotros volvamos a hablar o utilizar la lengua, es volverlo a hacer una necesidad la lengua, a través de las necesidades, porque, por ejemplo, en el colegio, en el aula que yo manejo ahora, estoy de docente, ejemplo, para pedir permiso, salir afuera, entrar, saludar. Es muy bueno hacer esa estrategia para que uno vuelva a hablar la lengua, o sea, porque muchas veces no lo utilizamos, esa lengua, y nos cuesta mover nuestra lengua, pues, ¿no? Para poder hablar, hay algunas palabras que no podemos pronunciar, pero es falta de uso de la lengua, entonces por eso es lo que yo digo, siempre hay que hacerlo una necesidad y hay que hablarlo en cualquier ámbito de la sociedad, no solo en el colegio, digamos. Se puede hablar en todos lugares donde uno se encuentra con la sociedad y hacerlo, digamos, que no tengan vergüenza hablarlo, pues, ¿no? Entonces, volverlo a motivar para hablar la lengua, sería eso de parte mío, yo siempre estoy inculcando a que nosotros estemos aprendiendo la lengua. Primero hay que vocalizar, ¿no? Luego ya perfeccionarlo, tal vez la escritura, pero eso ya a su debido tiempo. En realidad de que primero hay que vocalizar una experiencia buena cuando estaba usted aprendiendo la lengua, que hay que hacer, bueno, para los que saben ya leerlo, escribirlo y darle el audio, ¿no? Entonces a través de eso también uno escucha y lee, entonces va yendo aprendiendo a vocalizarlo. También otra estrategia sería para que se pueda aprender la lengua. Eso sería, Alice, Ana. Gracias, profe. En base a la experiencia que vieron o los casos que vieron, ¿con cuál más o menos ustedes se identificaron? Profesor Pocoena, aún su micrófono. A ver, ¿cómo decía, Alice? De los 4 casos que perdón, 5 o 6 casos que nos mostró la doctora Karina, más o menos, ¿cuál ustedes creen que se estaba realizando, aunque sea empíricamente, en la comunidad? ¿O con cuál ustedes se han logrado identificar para desde ese caso buscar semejanzas y con eso implementar la estrategia? Por ejemplo, de las madres revitalizadoras o entre otros. A ver, ¿cómo esto? Ya yo le decía, digamos, decía ella, cómo se podía empezar a hacerlo naturalizar la lengua, ¿no ves? Entonces, de que hay que hacerlo naturalizar, cómo es hacerlo habituar en la lengua en el pueblo, digamos, hablando, que los chicos hablen y así los mismos mayores tienen esa motivación, ¿no? De poder hablar de nuevamente la lengua, sería.
Sí, Ana, ahí comentar con lo que va diciendo, mencionando el maestro Ignacio, ¿no? Que lo que están haciendo, por ejemplo, de estas expresiones reiterativas, eso es bueno para los estudiantes, pero a veces nos quedamos, por ejemplo, con eso, ¿no? Ya el siéntate o el vámonos, pero cada vez tenemos que ir incrementando el número de expresiones de acuerdo a cómo vayan aprendiendo los estudiantes. Podemos empezar con estas frases reiterativas. Por ejemplo, si se trata como una segunda lengua, empezamos con frases reiterativas, nos ponemos de acuerdo todos los maestros para todos usarlo en nuestras clases, ¿verdad? Por ejemplo, las indicaciones, ¿no? Acércate a la pizarra, toma asiento, de pie, hora de recreo o lo que queramos mencionar. Pero esto nos ponemos como reto 5 expresiones a la semana o 5 a 10 expresiones a la semana y vamos aumentando ya la otra semana que nos toca y vamos cambiando y vamos cambiando. ¿Para qué? Para que los estudiantes se acostumbren cada vez más a ir, no solo a escuchar, sino que ellos también puedan utilizar, como dijo Ignacio, ¿no? Ya, si yo quiero ir al baño, ¿cómo tengo que decirlo en lengua, ¿no? En lengua indígena. Voy exigiéndole también no solo que escuche, sino también que pronuncie. Y poco a poco ir incrementando, pero tiene que ser una decisión de la escuela. Es decir, que todos los maestros lo apliquemos en nuestra escuela. Así yo no hable, porque si yo no hablo, igual me tengo que aprender las expresiones para utilizar con mis estudiantes. Entonces ya, 10 me parece mucho, voy midiendo también, ¿no? 10 me parece mucho, bien, empiezo con 3 entonces, y voy incrementando, incrementando, de 3 en 3 va sumando mucho. A fin de año, ¿cuántas expresiones podemos aprender? Muchísimas más, ¿no? Entonces sí es pueden empezar con eso, claro que sí, ¿no? Todo lo que se puede hacer es bueno dentro del aprendizaje de la lengua. Sí, seguidamente, digamos, como decía la Lice, si de a poco, ejemplo, nosotros aquí tenemos en el colegio un PCP, Proyecto Sociocomunitario Productivo, y es la revitalización. Nos planteamos de ver, digamos, primero en un primer trimestre aprender todos los saludos, luego vamos incrementando hasta hacer pequeñas oraciones, de a poco, no solo quedarnos con las palabras sueltas, ¿no? Porque hay palabras sueltas, como decir los animales, el nombre de los animales de la casa, o utensilio del Chaco, todo, ¿no? Lo que decíamos. Entonces, pero no nos vamos a quedar con las palabras sueltas, sí, tenemos que hacer oraciones, digamos, venir para acá, anda para allá, vamos a jugar, vamos a esto. Entonces, estamos incrementando, entonces, por eso yo le decía que se haga una necesidad. El niño, ejemplo, quiere ir a jugar, pero ya le vamos a dar el campo de ir a jugar, pero si él me pide permiso de ir a jugar, entonces ahí el campo, pero ya él se va a sentir necesitado ir a jugar, pero tiene que aprender la lengua. Por eso yo decía que era una estrategia de cómo el niño debe aprender. Y a los padres de familia, muchas veces ellos no pueden hablar tan bien, pero siempre yo le decía, yo voy con esto por una necesidad. Entonces llega, si quiere algo de mí, llega para pasar adentro, pues salude en beso y pasa adentro. Pues si no saluda en beso, espera y hasta que usted pueda hablar. Entonces va a ser una necesidad, ¿no? Entonces, así de esa manera creo que vamos a ir de a poco revitalizando la lengua, para estar poniéndole a toda la sociedad, digamos, ¿no? Y también acá en Lomerío, acá en San Antonio, en la parte de la iglesia, ahí en la iglesia están los adultos mayores, se canta en la lengua, el padre también, que no es de Bolivia, es coreano, pero ya él lo hace el Padre Nuestro en la lengua bésiro, y todas las veces estamos inculcando, estamos buscando una manera de cómo poder volverlo a hablar esta lengua. Eso sería para comentarles de aquí a San Antonio, ¿no? Gracias, profesor Pocoena. Doy paso al profesor Anderson de Perú. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Buen día, buen día.
Un poquito, por Hola. favor, cuéntenos la experiencia que tienen en sus escuelas en base al tema de la lengua, en qué proceso están, cómo se encuentra, de qué manera este módulo les va a servir para revitalizar, tal vez. Sí, señorita, mire, ve, lo que nosotros, lo quisiera contarle la experiencia, como le dije en el comentario pasado, aquí en la provincia de Daten del Marañón, todas las instituciones educativas entre los niveles de inicial y primaria, son docentes hablantes de la misma lengua de los estudiantes, entonces ahí no tenemos ningún problema. Lo que sí practicamos son expresiones lingüísticas para la enseñanza del castellano como segunda lengua. Y lo que decía el maestro que me antecedió es muy importante eso, ¿no? Entonces ahí practicamos nosotros expresiones lingüísticas a medida, por ejemplo, con el tercer ciclo un poquito suave, ¿no? Con el segundo ciclo, con el cuarto y quinto ciclo un poquito ya se va complejizando a través de oraciones, pero parten primero de expresiones lingüísticas, por ejemplo, hola, buenos días, permiso, así, ¿no? Esas expresiones lingüísticas, pero en castellano como segunda lengua, porque los profesores, en su gran mayoría, digamos todos, hablan la lengua originaria del propio estudiante, maestra. Ahí, Ana, comento, efectivamente, ¿no? En el caso de Daten del Marañón, las lenguas de esa zona, sí, la mayoría son vitales. Entonces tienen la lengua indígena como lengua materna y por el contrario están aprendiendo castellano como segunda lengua, ¿no? Y es una de las UGEL que más impacto tiene con respecto a la IB porque tiene un especialista por cada una de las lenguas, ¿no? Hay una buena selección de los maestros en lengua, así que es realmente una UGEL muy reconocida para nosotros. Ahora, lo que mencionaba Anderson es clave, es decir, ¿cómo sitúo? Porque todavía vemos algunas experiencias donde enseñan la lengua con vocabulario, ¿no? Enseñan una imagen, casa, esto chakra, ¿no? O las partes del cuerpo, cabeza, mano. Entonces, eso es lo que ya no podemos seguir repitiendo. Tenemos que decir, esta es mi cabeza, esta es mi mano, ¿no? Es decir, todo en contexto. O si quiero enseñar algunas expresiones, ¿qué vemos en la imagen? Ahí está la chakra, ahí está la casa, ahí está, ¿no? Es decir, la palabra, pero en contexto. ¿Por qué? Para que los niños se empiecen a acostumbrar y las personas que están hablando la lengua se empiecen a acostumbrar de que tienen que hacer construcciones, no solo palabritas, ¿no? Entonces, si tú le permites, ¿no? ¿Qué es esto? Chakra. Eso puedes hacerlo con niños pues pequeñitos, ¿no? Que tienen 2 añitos por ahí, 3 añitos, pero si ya están más grandecitos, ya no. Incluso desde los 5 años tenemos que estar acostumbrándolos a aprender ya con expresiones completas y expresiones que puedan utilizar, no tan inventadas, porque a veces cuando pedagogizamos mucho inventamos, ¿no? Para que tengan la rima, para que no, tratemos de usar la lengua en contexto, la lengua en uso, cómo lo hablarían, cómo lo usarían, ¿no? Cómo usarían esa expresión en el contexto real. ¿Para qué? Para que ellos vayan interiorizando ese conocimiento y cuando lo requieran puedan usarlo. Porque si les damos cositas por ahí, palabras, pero luego cómo uso esas palabras, ya me sé cómo se dice chakra, ya me sé cómo se dice tigre, ya me sé, pero ¿cómo lo uso? Entonces ahí ya empiezan ellos mismos a bloquearse, ¿no? Porque no me están dando lo que necesito, que es comunicarme. Entonces, situemos en contextos reales, situemos de acuerdo a lo que ellos puedan necesitar para preguntarle al abuelo, ¿no? Abuelo, ¿qué es esto? Entonces, si nosotros nos acostumbramos a enseñarle, ¿no? Cuando estamos aprendiendo, ¿qué es esto? ¿Cómo se dice esto ¿no? En quichua? ¿Cómo se dice casa en quichua? Entonces, él va a poder usar esa expresión, ¿cómo se dice chakra en quichua? Simplemente le pone la otra palabrita, ¿no? Entonces puede usarlo en contexto y preguntarle al abuelo, preguntarle a la mamá o a un señor que hable el idioma, pero acostumbrémonos a poner contexto.
a expresiones, más que vocabulario suelto. Luego vocabulario lo podemos reforzar, pero siempre empezando de contexto, ¿no? Muy bien, gracias Anderson por dar pie a eso. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Damos paso a Analía Casado del CEJAL Colombia, por favor. Analía. Hola, no sé si me escuchan. Sí, ahora sí. Gracias. Buen día a todos. Tengo mucho sonido de fondo. No sé si alcanzo. Nosotros tenemos acá, a diferencia de lo que nos están comentando, la lengua que predomina es el sicuani entre los estudiantes y los profes nativos. Y el problema lo tenemos nosotros los profes, que no dominamos su lenguaje y a la hora de hacer las actividades y demás. Entonces, claro está que somos nosotros los que tenemos que aprender su lengua, de hecho, para poder dar una directiva o inclusive alguna consigna y demás. Tuvimos la experiencia de querer hacer trabajos en grupos y que sean representativas sin escritura, y necesitamos sí la traducción de los profes nativos porque si no, la consigna no se podía interpretar. ¿Se escuchó? Gracias, Fátima. Sí, gracias. Sí, Fátima, ¿es cierto? Sí. Sí, eso pasa mucho. Mira, por ejemplo, ha pasado acá en Perú, tenemos casos de ese tipo, sobre todo en las lenguas que están seriamente en peligro de desaparecer, donde solo los abuelos lo hablan, los maestros ya no lo hablan. Y efectivamente, la tarea del maestro en ese caso es preparar sus sesiones con anticipación, pero aprenderlas justamente antes de poder trabajarla con los estudiantes, ¿no? Y la otra es que si hay algún tipo de conexión o involucramiento con los abuelos, invitarlos a las sesiones, ¿no? Se les invita, bueno, no vas a poder llevarlo a todas tus clases, pero sí en algunos casos invitarlos, o la otra, pedir autorización de la escuela para poder desplazarte a la casa donde están los abuelos, ¿no? Y generar algún tipo de actividad con ellos en la hora. Entonces es como que no solo el espacio de la escuela, sino también el espacio, salimos del espacio de la escuela para buscar a los hablantes, ¿no? Con alguna actividad específica. Pero sí, nos toca aprender el idioma y a la par que aprendemos, ir mostrando, ¿no? Es un trabajo que toma más tiempo para los que no hablan el idioma. Pero no es imposible, se puede buscar algunas estrategias ahí. Gracias, doctora. Gracias, Analía. Ahora sí doy paso a Fátima Cano del Perú, Kirigueti. Buenos días, sí, soy, bueno, de Crigueti, de Bajo Urubamba. Acá, bueno, el equipo que nos hemos inscrito a este módulo, nos encontramos en una residencia estudiantil, en el cual hay chicos y chicas de primer año hasta quinto de secundaria, una población de aproximadamente 70 alumnos. Y bueno, con respecto con qué con qué podríamos empezar, o qué tema para poder hacer la revitalización lingüística. Acá la lengua es machienga, también ashánica, hay de ambos. Y bueno, en este tiempo que he estado y también que he podido conversar con las hermanas, ¿no? Con las tutoras, a los chicos, a las chicas les gusta bastante lo que es el arte, dibujar, cantar, ¿no? Entonces, iniciaríamos tal vez con una encuesta para poder conocer sus gustos y preferencias, ¿no? Y poder, por ese lado, ingresar. Por otro lado, bueno, de los casos que se presentó, había uno que era de Pucama, en el cual comenzaban, bueno, a cantar, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Los adolescentes. Y bueno, la idea más o menos es poder realizar esa encuesta, ver qué les gustaría hacer, ¿no? Conocer que salga de ellos mismos, para próximamente tal vez presentarlo acá en la misión y tal vez luego en coordinaciones poder hacerlo ya tal vez en una actividad festiva de la comunidad, ¿no? Entonces,
entre las personas, entre las gentes de la sociedad, bueno, contaríamos, los chicos hablan muy bien, ellos son a veces porque nos enseñan un poco algunas palabras sobre el texto, pero sí poder contar tal vez con personas de la comunidad, ¿sabes? O sea, algo interesante de acá, por ejemplo, yo siento, en mi caso, que yo estudio antropología, una de las limitantes tal vez de mi parte, por ejemplo, es el hecho de que anteriormente en la comunidad han venido personas externas, ¿no? Especialmente de ciencias sociales, ¿no? A hacer tal vez entrevistas, encuestas, todo, y esa información de alguna manera se ha quedado tal vez para los estudios que ellos hayan realizado o estén haciendo. Entonces, por ese lado tal vez tener mucho más tacto y más consideración con ellos en lo que se pueda hacer, porque tal vez que ellos lo vean y también así pueda haber que grabaciones o algo más también quede para ellos, ¿no? Para que ellos también lo puedan disfrutar y tener como un, como un caso como algo previo a lo que tal vez ellos también puedan realizar después. Gracias. Gracias, Fátima. Ana, ahí comento. Efectivamente, ¿no? Cuando trabajamos con adolescentes, lo importante, adolescentes jóvenes, lo importante es ver qué es lo que les interesa. Así que ese paso es fundamental, el que ustedes estén decidiendo, viendo cuál es el interés que ellos tienen, es genial. Y por ejemplo, ¿no? Hay casos de muchachos que durante sus estudios han formado sus pequeñas bandas musicales en lengua indígena. Entonces les ha encantado, a otros les encanta el teatro y también, pero el requisito es hablar la lengua indígena. Es decir, sí, tus canciones, ¿quieres cumbia? Perfecto, da cumbia, pero en tu idioma, ¿no? ¿Quieres teatro? Perfecto, hazlo en tu idioma. Entonces, eso va a volver a conectar y darles un poco de libertad, porque a veces cuando hablamos con los abuelos son bastante conservadores, ¿no? Eso no hacíamos nosotros. Entonces, si bien es cierto, son conservadores, pero también tenemos a otro grupo que está explorando otras cosas, ¿no? Como la música, la cumbia en lengua indígena, el teatro, otro tipo de películas, ¿no? No solo que sea con respecto a lo tradicional, ¿no? De repente un tema que ellos quieran abordar. Entonces, como también nosotros como mediadores hacemos que esto poco a poco funcione, ¿no? Mencionarles que sí, lo tradicional está, ellos van a aprender sobre la cultura, van a usar estos aspectos, pero también necesitan explorar otros campos, ¿no? Ahí hay que tener cuidado también con las generaciones, ¿no? Las diferentes generaciones y cómo usan la lengua. Y ahora, por ejemplo, eso que era bastante tabú en el lado quechua, con el tema del rap, por ejemplo, en quechua y todo. Antes había acá mucho, como que, ¿qué están haciendo con la lengua, no? Si eso no había antes, los que eran más tradicionales, pero ahora se están dando cuenta que no, pues se está ampliando el uso comunicativo, ¿no? Ya no solo se usa la lengua indígena para aspectos comunales, locales, sino para otras cosas también. Entonces, sí, interesante lo que están proyectando. Muy bien. Gracias, doctora. Doy paso al hermano Tiberio de Ecuador, por favor. Muy buenos días con todos y con todas. Buen día, hermano. Pues escuchando las experiencias y por supuesto a Karina también en su exposición, me alegro de alguna forma de que lo que habíamos hecho nosotros inicialmente en Silvayacu, allí en Sucumbíos, definitivamente tiene una cantidad de valores. ¿Qué fue lo que hicimos? En el mes de diciembre hicimos un concurso. Inicialmente se planteó un derrotero para ese concurso y un primer paso bien significativo es que todos los docentes, tanto los que hacen parte del equipo como los otros que no se han vinculado al equipo, participaron en la elaboración de la metodología. En su momento, de pronto desde la coordinación, pues nos pusieron, como es su deber, nos pusieron peros, diciendo, bueno, y la pedagogía, y de pronto no van muy rápido, y no será que tenemos que esperar un poco a que
desarrollemos un poco más los ejes temáticos desde lo que debe ser la pedagogía para este tipo de trabajos. Pero, como digo, una vez que he estado escuchando, pues veo y le doy mucho más valor a lo que fue ese concurso. Para las personas pues que son muy nuevas en esto y que no habían escuchado, yo en el WhatsApp de Sucumbíos, de San Miguel de Sucumbíos, me di el trabajo de relatar un poco por niveles, porque así fue la pedagogía. Involucramos a todos los niños y niñas de la siguiente forma. Cada nivel debería ser algo como al alcance de su edad. Entonces los niños pequeños, no incluimos mucho a los de preescolar y lo que es iniciación, sino que a ellos les dimos el espacio para que cantasen una canción, un villancico, era Navidad, lo cantaran en quichua. Entonces hubo un trabajo previo de las profesoras con la música de algún villancico, y algunos, incluso los más pequeños, se dieron incluso el trabajo de dramatizarlo. A los niños pequeños todo les luce, entonces llamaba mucho la atención ver a los niños allí tratando de como teatralizar un villancico. Los niños ya un poquito más grandes, diga usted segundo, tercero, cuarto, hacían un ejercicio en donde previamente se habían elaborado varias imágenes, ojos, manos, pies, partes del cuerpo. Los niños tenían que buscar la imagen y, como habían visto previamente algo de lenguaje, entonces buscaban la palabra, como dijo Karina, por los más pequeños, pues pueden ser palabritas, y los más pequeños, primero, segundo, estaban haciendo palabritas y las colocaban en un tablero en orden, donde va cada letra. Con los muchachitos más grandes, de ya cuarto, quinto, sexto, entonces se trabajaba expresiones. Habían conocido ya un léxico mínimo y entonces podían elaborar también frases, pequeñas oraciones. Con los muchachos de bachillerato, el profesor de quichua les decía una acción para realizar en un concurso parecido como un gincana. Entonces los niños tenían que correr y el profesor les decía en quichua y ellos realizaban la acción, de manera que al mismo tiempo combinábamos mucho lúdica, movimiento, acción. Entonces me parece a mí que fue interesante. Cada grupo que participaba terminaba con la interpretación de un villancico también. De modo que, pues para un primer momento fue interesante. Hay de pronto una expectativa y es que estábamos precisamente esperando desarrollar los talleres que indudablemente nos abren un poco más la perspectiva, o no un poquito, sino mucho, sobre otras posibilidades, otros elementos pedagógicos a tener en cuenta. Por ejemplo, muy valioso lo que nos acaba de decir Karina hace un momento, en el sentido de que no se trata solamente de hacer listas de palabras, sino la necesidad de contextualizar y de ir convirtiendo el lenguaje realmente en verdaderos discursos. Es decir, la capacidad de armar discurso, de hacer composición, y un poco es en este momento la perspectiva, seguirlo trabajando. De pronto aquel momento que fue interesante, fue motivador, pues porque comprometió por primera vez así con todo el grupo de docentes, y como seguir desarrollando eso a partir de ese impulso y de lo que nos están dando ahora los talleres. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias, hermano Tiberio. ¿Tiene algo, doctora Karina? Sí, es excelente, excelente lo que veo en los avances que van teniendo, las actividades que están planificando. Está bien, recuerden que todo suma, por más pequeñita que sea la actividad,
todo va a sumar. Conforme vayamos nosotros incrementando también y sumando más personas a nuestro equipo de trabajo, mucho mejor. Recuerden, la articulación para la revitalización, y con esto ya voy cerrando algunas ideas, para la revitalización lo importante es hacer un trabajo articulado, no individualizado, porque eso no nos va a ayudar. Tenemos que formar equipos, equipos con las autoridades, equipos con los maestros, equipos, tenemos que aliarnos para lograr una revitalización. El otro es que, si bien es cierto, vamos a trabajar el tema identitario, porque eso nos va a conectar con los abuelos. La lengua es identidad, forma parte de la identidad de nuestro pueblo y tenemos que trabajarlo, ¿no? Entonces, la lengua va de la mano con las actividades que nosotros realizamos, sí, porque por algo hemos desarrollado vocabulario en esa lengua, ¿no? Esa lengua tiene un uso y una función, que es comunicar lo que nosotros hacemos como sociedad. Entonces, eso es un primer paso, claro que sí, para los que estamos aprendiendo la lengua por primera vez. Pero el objetivo no debe ser solo eso, lo local, sino cómo ampliamos los contextos de uso de la lengua. Y ahí viene lo de la música, ahí viene lo del teatro y otras cosas que podríamos usar con la lengua. Además de la identidad es fuerte. Entonces, lengua, cultura de la mano, lengua, pensamiento de la mano. Entonces, ¿cómo vamos construyendo eso, no? Entonces, sí, todas las actividades suman y realmente espero que cada vez vayan presentando más y sobre todo recuerden que la revitalización es una actividad, es un proceso a largo plazo. No esperemos cambios así como que ya vamos a lograrlo en 1 año, 2 años, no, vamos a tener avances, sí, pero esto es el de largo alcance, ¿ya? Para que no se desanimen por ahí si llevan varios años trabajando y no ven resultados, no se desanimen. Esto es un proceso continuo y lo vamos a lograr. Gracias, Muchas gracias, doctora Karina. Gracias. Si no hubiera alguien de la comunidad agua, vamos a ir cerrando un poquito con la doctora Karina porque ella debe retirarse para otra actividad, pero el resto aún se queda porque hay las pautas post módulos que debemos cumplir y también el llamado de asistencia. ¿Alguien de la comunidad agua? No, no hay nadie. Bueno, entonces le cedo la palabra al padre Pablo. Bueno, gracias, Ana Gabriela. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a Karina, la profesora Karina, ¿no? Por este espacio, por este encuentro formativo temático. Realmente nos ha mostrado ella que es una gran pedagoga, tiene un dominio muy grande de su tema, que es la lingüística, la interculturalidad. Y luego también nos hemos dado cuenta de la pasión que tiene por lo que ella enseña, ¿no? O sea, ella realmente cree en todo esto. Y así como el hermano Tiberio se había conformado en los pequeños pasitos que iba dando allá en Silvayacu, pues yo creo que también la profesora Karina como que nos confirma, digamos, acerca de nuestra identidad, ¿no es cierto? O sea, esa opción de la iglesia por la educación indígena, ¿no? Karina hablaba un poco de que esto tiene que ser un trabajo articulado, y eso es lo que es Reiva, Karina, es una red que quiere trabajar articuladamente en la educación indígena de diferentes países y diferentes vicariatos. Entonces, muchas gracias a que han estado presentes, pues, esos equipos a los que te referías, ¿no? Que son equipos también con sus dificultades, pero que van empujando, ¿no? El carro, como se dice. Está acá, ha estado de la Reiva local de San Antonio de Lomerío, de Quirigueti, después el Cejal, ¿no? San Antonio de Lomerío, Bolivia, Quiriguete en Perú, El Cejal en Colombia, Agua en Colombia, Silvayaco en Ecuador, Pueblo Nuevo en Colombia, y también han estado del Vicariato de Yurimagua, ¿no? Y seguramente también hay otros participantes. Entonces, eso vamos a ir trabajando articuladamente en este deseo de que la educación indígena realmente sea un derecho adquirido también para los pueblos indígenas. Muy bien, gracias Karina, y también envío un saludo, como tú ya lo has recordado, a Lucy Trabnell, ¿no? Lucy Trabnell es nuestra asesora de educación intercultural bilingüe en Reiva, ¿no? Entonces,
pues agradecerle a ella también por ese contacto que nos ha dado el tuyo, ¿no? Y que no sean estas buenísimas sesiones que hemos tenido, y que sean solamente 2, sino que sean un poco más en el futuro. Bueno, muchas gracias, Muchas Karina. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Bueno, padre, ahora sí, puede. Perdón, Ana Gabriela, si tú ¿Sí? vas a hacer unas cosas que tienen que ver con